Buenas tardes, bienvenidos a todos a este tercer eje del WITE. Para nosotros es un gusto poder contar con todos ustedes y organizar año a año este evento. Yo les voy a dejar con Gustavo Ñazo, que es licenciado y es parte del área de educación digital de la UNOVA, quien va a coordinar este eje. Muchas gracias, Gus. Bueno, gracias, Clau. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo eje, ¿sí? En la tercera jornada que tenemos en el día de la fecha. El eje C se denomina uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación y en este sentido, como ustedes saben, estaba el mural colaborativo en donde estaban cada uno de los artículos aprobados y también los videos en los que cada autor o conjunto de autores presentaba su propuesta, ¿sí? Entonces, recibimos un total de 20 trabajos para este eje. La particularidad es que la gran mayoría de los artículos mencionaban a la inteligencia artificial, ¿sí? Han adoptado, digamos, este tipo de herramientas para aplicarlas en sus propuestas educativas. También esto tiene que ver por ahí con el auge que venimos conociendo y siguiendo de cerca desde hace un par de años. Pero bueno, sorprendió la gran cantidad de artículos que hemos recibido que utilizan, bueno, este tipo de herramientas de inteligencia artificial en sus propuestas. Por supuesto, con diferentes enfoques, diferentes destinatarios, pero bueno, básicamente la gran mayoría habló de ello. Después, en menor medida, había trabajos que hablaban sobre la programación, el pensamiento computacional, la robótica, también con recursos multimedia, chatbots también, así que bueno, un poquito la nube de palabras refleja lo que hemos visto, lo que hemos analizado en estos 20 trabajos aprobados, ¿sí? Les cuento un poquito, antes de empezar con la dinámica de trabajo, cómo nos vamos a organizar para llevar a cabo esta sesión. La idea es que cada autor o cada participante en esta sala pueda realizar una pregunta pero específica, concreta, a otros autores de los trabajos que figuran ahí, ¿sí? Entonces, producto de la lectura que hayan realizado de los diferentes artículos, la idea es que ustedes realicen preguntas dirigidas específicas hacia sus colegas o hacia otros autores. Si no surge por ahí ninguna pregunta, bueno, vamos a usar las preguntas disparadoras que hemos pensado nosotros desde el área de educación digital, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a quien por ahí ya tenga alguna pregunta dirigida a algún colega. ¿Tenemos alguna? Si no usamos los disparadores que hemos pensado. Bien. Bueno, vamos a entonces a usar algunas preguntitas disparadoras. Vamos a ir con la primera, ¿sí? ¿Qué problemáticas o necesidades específicas del contexto educativo motivaron la propuesta que desarrollaron y cómo creen que sus trabajos aportan a resolverlas o visibilizarlas? ¿Sí? Cualquiera de los autores de los trabajos que estén presentes pueden tomar la palabra y responder específicamente esta primera pregunta. ¿Sí? Vuelvo a la sala. Pau, ahí te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar acá. Disculpen el tono de voz, pero me estoy recuperando. Cualquier cosa me avisan. Justo cuando empezaste a leer estas preguntas disparadoras, por ahí me gustaría después, ahora voy a comentar sobre mi trabajo, pero después de escuchar la experiencia de los chatbots, que es algo que me parece que es una tecnología que está emergiendo bastante, por supuesto que tiene esta relación con inteligencia artificial, pero que veo que cada vez se aplica más. Dicho esto, y respondiendo un poco a lo que preguntás, Gus, qué problemáticas o necesidades específicas del contexto educativo motivaron la propuesta, bueno, en mi caso, lo que hice fue relatar una experiencia
particular de una actividad que tuve en el taller de curso de ingreso de informática. En el taller del curso de ingreso de informática, en donde doy principios de programación, pensamiento computacional, es como que invité en una actividad a blanquear el uso del ChatGPT, ¿sí? Lo que hicimos, porque sucede un poco esto, o por lo menos a mí me sucede esto, a muchos colegas sé que también, esto de que por ahí, bueno, muchos estudiantes utilizan distintas herramientas de inteligencia artificial. Nosotros como docentes tenemos por ahí cierto resguardo de no blanquear esta situación, sabemos que ellos lo usan, por ahí no lo usan del modo correcto, entonces la idea era plantearles un uso guiado, blanquear esta situación que es una herramienta válida, que es una herramienta muy rica, pero que uno tiene que, ¿no es cierto?, generar el requerimiento necesario para que realmente sea una instancia de aprendizaje. Y cuento brevemente, ellos tenían que resolver un problema, ¿sí? Que yo sabía que si se los daba, la mayoría iba a ir al chat, iba a tener la respuesta, me lo iba a presentar y yo iba a decir, bueno, sí, está bien, porque en general las respuestas están bien, y sabía que ahí no había aprendizaje. Entonces lo que hice fue decirles que en el aula, en forma presencial, que ellos resuelvan en grupo un problema, que lo resuelvan con lo que supieran, con lo que habíamos dado en el taller y con lo que ellos pensaban que podía llegar a resolver este problema. Que después iban a utilizar el ChatGPT, pero que primero lo hagan solos. Entonces ellos preparaban una solución y después lo que tenían que hacer, que yo también un poco los guié en el prompt, decirles, bueno, a ver, chat, yo tenía que resolver este problema, lo hice de este modo, fíjate si te parece bien, si tenés sugerencias para mejorar, nada, bueno, como un corrector, que el chat pudiera ser un corrector. Y entonces después ellos tenían que analizar si con la propuesta de ellos y con las mejoras que pudiera haberles dado el chat, era viable. A lo mejor me sucedió esto, gratamente. Muchos grupos dijeron, no, bueno, pero en realidad la propuesta nuestra estaba tan buena que no fue necesario agregarle, o bien sí, bueno, le agrego esta parte, esto sí, y después que llegaran a una conclusión en cuanto a qué hubiera sucedido si de una lo pasaban por el chat GPT, que se hubieran perdido. Esto de pensar, de corregir, de contrarrestar con el chat y de aplicar o no esos cambios. En general estuvo bueno porque muchos grupos, ya les digo, dijeron, bueno, buenísimo lo que me dice el chat, pero nos quedamos con nuestra versión. Y bueno, y después eso me sirvió como para darles algunos consejos de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, que son válidas, que las van a usar, nos gusten o no, y que nosotros como docentes también las usamos, pero que de ningún modo debiera reemplazar nuestra propia inteligencia. Me pareció una experiencia rica, por eso la compartí, y bueno, eso Bien, sería bueno. como respondiendo. Gracias, Pau. Muy, muy No. interesante. Bueno, y somos docentes que no negamos que estas herramientas existen y que tratamos siempre de integrarlas en nuestras propuestas, de manera, por supuesto, significativa, con algún objetivo pedagógico por detrás para que no queden como herramientas aisladas. Así que muchas gracias, Pau, por compartirlo, ¿sí? Gabriela Zenich había levantado la mano. Recuerden, sí, ser breves con la intervención, ¿sí? Sí, buenas tardes. Yo quería sumarme porque, bueno, nuestro trabajo es sobre pensamiento computacional, pero en el nivel inicial, por lo cual no estaríamos en la chance todavía del IA en cuanto a consultas. Pero bueno, sí trabajamos todas las competencias, habilidades del pensamiento computacional. En referencia a la pregunta que dice qué problemáticas o necesidades específicas viene esto a este proyecto o esto que estamos trabajando a de alguna manera completar o ver cómo solucionar. Este proyecto se enmarca en un trabajo que venimos desarrollando desde la Universidad de la Facultad de Exactas de la UNICEN con el Jardín de Infantes Zarini, que también pertenece a la UNICEN. Entonces es un trabajo que comenzó en 2021 y hoy lo que estamos presentando es una secuencia completa de ese trabajo que se ha ido agrandando y fortaleciendo a través de los años.
La necesidad principal fue que el Jardín Zarini en 2021 recibió lo que es el robot y el kit de robótica y no sabía cómo utilizarlo. Entonces desde ahí partimos. Le cedo un poquito la palabra a Karina, que es la docente, que es la que lleva adelante la secuencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Yo soy Karina March, docente del Jardín de Infantes Zarini. Me desempeño en la segunda sección, o sea que mis alumnos tienen 4 años. Y como mencionaba Gaby, nuestra necesidad principal como docentes era formarnos en esta área, que es un área nueva dentro del diseño curricular del nivel inicial, y es así como en el 2021 empezamos la capacitación en esta área dentro del marco teórico y después poner en práctica algunas experiencias educativas. Así que desde el año 2021 yo vengo llevando a cabo una secuencia didáctica y bueno, la idea era sistematizar esta propuesta, analizarla y bueno, como dijo Gaby, esto se enmarca dentro de un trabajo colaborativo, ¿sí? De las docentes del jardín y de las docentes e investigadoras de 2 unidades académicas, que son la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Sí? Brevemente, si quieren, les cuento la secuencia. Tuvo como 2 etapas. Una fue el trabajo sin dispositivos, que fue todo un trabajo desde la vivencia corporal de diferentes desplazamientos que los chicos tuvieron que hacer con diversas grillas que se trabajaron en el piso y en tableros de mesa, donde ellos tuvieron la oportunidad de escribir sus primeros programas al realizar los registros escritos de esos recorridos que no estaban dados, sino que eran pensados por ellos, ¿sí? Entonces acá uno puede observar el rol activo, ¿no? De los chicos y de las chicas. Y después ya... Unas tarjetitas habían usado ahí, ¿no? Eran las tarjetas de comando que se utilizaron y que venían en este equipamiento, además de los dispositivos y de diferentes grillas. Las utilizamos para que funcionaran como soportes de ayuda para realizar los recorridos y para luego describirlos, ¿sí? En esta secuencia no se utilizaron las grillas que venían en el kit, sino que, bueno, que se crearon, ¿no? A partir de los propósitos y de los contenidos que tenía la secuencia. Y se utilizaron 2 dispositivos, la robotita y la tablet, ¿sí? La tablet recién yo la incorporé el año pasado, entonces además de hacer una exploración del uso, ellos lo que hicieron fue una programación de los diferentes recorridos, ¿sí? Desde la tablet y bueno, y desde la robotita en sí. Y se cierra la secuencia incluyendo a las familias como una manera de socializar la propuesta y que los chicos pudiesen programar, bueno, juntos con sus familiares. Entonces ahí el rol del niño pasó a ser un poco le enseño a mi familia cómo se programa. Exacto, Entonces, y bueno, todo lo trabajado en el marco de este proyecto, así que bueno, hermosa la propuesta, sí. Han integrado también el diseño curricular, han trabajado un montón de contenidos transversales y bueno, y han incluido también a la comunidad educativa, en este caso a sus familias. Así que bueno, gracias Gabriela y Karina por compartirlo. Patricia Sureda, ¿puede ser? Sí, muchas gracias Gustavo, buenas tardes a todos. Bueno, respecto a la pregunta que nos proponías, nosotros hicimos un trabajo estamos haciendo todavía con María Mena, que está haciendo la licenciatura en Educación Matemática, y con Silvia Schiaffino, ella es investigadora en Inteligencia Artificial, y en mi caso, que investigo en Educación Matemática. Así que las 3 hicimos un trabajo que todavía lo estamos llevando a cabo con una segunda implementación,
que tiene que ver con la pregunta de, bueno, como decía, ¿no? Como decía Paula, dice, los chatbots los chicos lo están usando en el aula. Entonces una de las preguntas que nosotros teníamos es, bueno, pero ¿cómo está impactando en el aprendizaje, no? ¿Qué pasa? ¿Los chicos están aprendiendo? ¿No están aprendiendo? ¿Qué aprenden? Y entonces lo que hizo María fue diseñar una secuencia de enseñanza para enseñar población y muestra a chicos del secundario y darle tareas, actividades en las cuales ellos tenían que diseñar una encuesta y después hacer el análisis de datos de esa encuesta, que tenía que ver con cuánto tiempo los chicos estudiaban y cómo afectaba el dormir y el uso de las redes sociales en ese estudio, y también comparándolo con las notas que ellos tenían en la escuela. Entonces, ChatGPT y en las que no. O sea, primero tenían que proponer una encuesta y hacer todo un trabajo sin el uso de ChatGPT, y después, como segunda actividad, una vez que ellos hacían su propuesta, podían usar el ChatGPT, mirar la respuesta y ver de esas respuestas qué les servía a ellos para hacer sus diseños o sus análisis. Y entonces nosotros analizábamos esto, ¿no? Cómo cambiaba el conocimiento y si mejoraban o no las propuestas de los estudiantes. Así que bueno, como primer resultado es que sí, que mejoraron las respuestas a los chicos de las propuestas que habían hecho respecto a antes y después del uso del ChatGPT. Igualmente, insisto en que es un estudio preliminar y que estamos llevando a cabo este año con más tiempo porque nos agarró sobre el fin del año, el año pasado, Bien. así que bueno, teníamos pocos datos para el análisis, pero lo estamos llevando. La idea es hacerlo este año un poco más profundo para ver y analizar mejor este impacto, ¿no? Perfecto. Gracias, Patricia. Bueno, y cerramos con María Silvia la primera pregunta. Ahí está, hola. Bueno, yo soy de la escuela secundaria de la UNOVA, o sea, es una propuesta la que nosotros presentamos pensada para estudiantes de secundaria, que no son muy diferentes a los que mencionaban con respecto al ingreso a la universidad, es un verano de diferencia, pero en otro contexto institucional. Me parecía interesante linkear ahora con esto que Paula usó una palabra, la palabra blanqueo para ciertas situaciones con el uso del ChatGPT, que me parecía interesante retomar, porque en esta pregunta sobre las problemáticas que motivaron la propuesta, en nuestro caso no hubo un diseño previo de una propuesta. Nuestra propuesta, que es la que presentamos en nuestro trabajo con Cristian Alonso, tenía que ver con trabajar la lectura y la escritura académica, sabiendo las dificultades que implica después el ingreso a la universidad a la hora de leer bibliografía y escribir textos académicos. Y ChatGPT irrumpió en eso ya en 2023 como una práctica, nosotros le llamamos el trabajo una práctica clandestina, de pantallas que se cerraban cuando aparecíamos, a pesar de que jamás se había mencionado su prohibición. Así que el trabajo tiene que ver con, en realidad, escuchar a partir de entrevistas a los estudiantes qué tienen para decirnos sobre ese uso. Nos quedó claro que tienen a veces mucho más claro qué cosas son correctas o incorrectas, como decían hoy, sobre el uso, y que es una decisión a veces personal también definir o no usarlo o no. Yo en eso, bueno, habría mucho para contar, pero me gustaría también pasarle la pelota en esto. Hay uno de los trabajos que presentaron que plantean esto en la búsqueda bibliográfica, esto de fortalecer la escritura con el uso de la inteligencia artificial y, bueno, pensar por ahí juntos, sobre todo los que venimos de humanidades o que estamos trabajando en la escritura, bueno, cómo impacta en la escritura académica estas nuevas herramientas. Perfecto. Bueno, María Silvia, gracias. Vero, vos vas con la segunda pregunta, ¿puede ser? Así abrimos para la segunda pregunta. Bueno, Dale. tenía algo por ahí, no sé. Bueno, también nos podés aportar si querés y vamos pasando a la segunda pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Sí? La segunda pregunta lo que plantea es si identificaron entre los artículos que están publicados puntos de conexión, discrepancias o aprendizajes que podrían fortalecer sus propios trabajos, sus propias propuestas o abrir nuevas líneas de acción conjunta. Creo que es una pregunta muy buena para integrar trabajos, propuestas, experiencias, conocimientos. ¿Sí?
Dale, Vero. Bueno, yo creo que el punto de conexión, sin dudas, es el interés que tenemos todos en tratar de identificar, de analizar cómo hacer para incorporar ChatGPT u otros recursos, ¿no?, provenientes, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, ya sea en los profesores en sí, en su práctica, o en cómo incorporarlos a sus tareas habituales de un profesor, como así también del lado de los estudiantes, cómo los utilizan los estudiantes, qué conocimiento tienen. Me parece que eso es, si tuviera que sintetizar y resumir esa línea de conexión, me parece, en cuanto a los trabajos. La preocupación que tenemos todos en el área de la investigación y también de los que son profes que han llevado a cabo propuestas de ese estilo, o de estudiantes que están haciendo diferentes experimentaciones. En lo que respecta a nuestro trabajo, justamente abordó una parte de eso, ¿no? Presentamos lo que pudo hacer una profesora de matemática con una propuesta diseñada para enseñar algunas cuestiones de matemática que implementó en el aula, haciendo uso de ChatGPT o de otros chatbots del estilo. Y esa profesora había sido parte de una capacitación que habíamos dado a profesores en relación a cuestiones técnicas de lo que son los recursos de inteligencia artificial generativa, generadores de texto, de imágenes, de video. Y bueno, el trabajo de esa capacitación, el trabajo final, era poder diseñar una propuesta, llevarla al aula y ver qué pasaba. Entonces, bueno, nuestro trabajo trató de un caso de esos, de contar qué había sucedido en el aula de esa profesora. Bien, Verónica. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar o responder a esa pregunta? Bien, si no hay, yo voy a agregar una que tiene que ver con lo que dijo Pau al principio del artículo sobre el chatbot. Yo quería preguntar a los autores de ese artículo, que se denomina, ya les digo, Chatbots para gestionar el aprendizaje del cálculo en futuros profesionales en ciencias económicas, Aida Fernández, Elisa de Rosa y Elsa Rodríguez Arial. No sé si están presentes alguna. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Te quería preguntar qué limitación encontraron, porque leía que, bueno, tuvieron algunas limitaciones y que eso complicó un poco también lo que era la estadística que hicieron en la parte de computación. Pero bueno, quería saber qué limitaciones, porque me interesó el artículo y el enfoque que le dieron al uso de los chatbots. ¿Cuál fue la limitación que encontraron en WhatsApp Business y WhatsApp Auto? Creo que eran las otras. Sí, bien. WhatsApp Auto. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Las tres pertenecemos a la Cátedra de Matemática 2 y venimos trabajando en esto de emplear la tecnología, las nuevas herramientas que brinda la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros damos la materia cálculo, cálculo diferencial e integral. En realidad, bueno, esta experiencia que relatamos acá, estábamos como muy incipiente, digamos, recién iniciada. Nosotros venimos buscando, porque estamos insertos en realidad en dos proyectos de investigación, uno que tiene que ver con hibridación y el empleo de tecnologías para conseguir lo que hemos robado de un concepto de la parte empresarial, digamos, que se llama engagement educativo, es decir, engancharlo al chico. Y la forma de engancharlo al chico es engancharlo con algo que les gusta, con algo que utilizan. Entonces, por ejemplo, bueno, veíamos desde el arranque, históricamente, de la cátedra con lo que era la aula virtual, después, qué sé yo, distintas herramientas didácticas en el aula virtual. Descubrimos el uso de Instagram, y resultó, la verdad, que les gustó muchísimo a los chicos, y entonces decíamos, bueno, a ver, ¿con qué podemos seguir? Y entonces pensamos en incursionar en esto de los chatbots. ¿Por qué tuvimos dificultades? Nuestra primera dificultad es la matemática. Es decir, somos nuestros propios enemigos. La simbología matemática es, al día de hoy, muy complicada de insertar, ¿sí? Es más, estamos guardando como tesoro una computadora que tiene el editor de ecuaciones de Word, porque los otros editores realmente no escriben como necesitamos que escriba la matemática. Bueno, las limitaciones, por un lado esas. Por otro lado, las necesidades individuales, digamos, de cada chico, de cada estudiante. Nosotros tenemos
La experiencia la hicimos durante el segundo cuatrimestre, que serán 850 alumnos, ¿sí? Si bien la encuesta la contestaron solo 304 o algo así, me acuerdo, es bastante difícil pensar que un chatbot pueda responder a las necesidades individuales, como te digo, de cada uno de estos alumnos. Por eso es que las estadísticas, como vos decís, de los cuadros y las tablas que pusimos, el empleo obviamente fue bastante bajo. Porque al usar esas dos herramientas que vos decías, el WhatsApp Business y el WhatsApp Auto, son gratuitas y por ende son muy rústicas, son muy rudimentarias. Era muy poco lo que podíamos hacer. Por un lado, nosotros somos todos profesores de matemáticas, digamos, somos licenciados en matemática o contadores, no tenemos nadie que sea ingeniero, que trabaje con informática, así que ahora estamos justamente en ese proceso, estamos charlas, digamos, estamos buscando gente que se incorpore, desarrolladores, para ver si podemos mejorar la herramienta, pero fundamentalmente, yendo puntualmente a tu pregunta, son herramientas rústicas, muy básicas, bueno, obviamente gratuitas, y por otro lado, ¿cómo decirte? Muy complicado de manejar para responder más que esas cosas puntuales. Exacto. El parcial, el horario y alguna parte del contenido matemático, pero que nos resultaba muy complicado ponerlo en símbolos, en gráficas, ¿sí? En ecuaciones, como lo que usamos nosotros. Y en cuanto a limitaciones técnicas, no hubo ninguna, ¿no? En cantidad de consultas, de ese tipo, de esas cuestiones, no. No, es decir, funcionó, el teléfono vive conectado, vive enchufado, lo llevamos a la casa, lo tratamos como si fuera un hijito, ¿visto? Como lo llevamos el hámster, decimos nosotros, y está permanentemente cargado y los chicos lo utilizan, pero no, en ese aspecto no, lo que estamos buscando es mejorarlo. Es mejorar, bien. ¿Pero por qué? Porque tenemos nosotros las limitaciones de conocimiento, ¿sí? De conocimiento técnico, y bueno, viendo a ver la forma de buscar recursos económicos para poder conseguir otro tipo de aplicaciones, otro tipo de sistema que nos permita mejorarlo. Perfecto. Gracias, Elsa. No, de nada. Bien, en el chat algo escribieron. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio de intercambio. Me gustaría preguntar cómo integran desde sus prácticas pedagógicas y técnicas una mirada crítica sobre el uso de la inteligencia artificial, especialmente en relación con su impacto ambiental, por el consumo intensivo de energía y recursos, y los sesgos estructurales presentes en la construcción de datasets. ¿De qué manera se problematizan estas cuestiones en clave de justicia social, perspectiva de género y soberanía tecnológica? No sé si eso va preguntado para alguien en particular, Marina, ¿era para algún artículo en particular, para algún autor en particular? En general, ok. Bien, no sé quién quiere tomar la posta para preguntar. Para responder, Verónica. Sí, yo creo que esta cuestión que planteaba, ¿cómo es? Marina, es muy, muy importante, ¿no? En cuanto al uso de, por ejemplo, de agua que se necesita para enfriar, bueno, por ahí que están los que más saben. No sé si está Dani y Silvia por ahí, que por ahí están más del área de inteligencia artificial, ¿no? Que en caso de que esté diciendo algo, digamos, inadecuado, pero el agua que se requiere para enfriar los servidores que entrenan, porque los chatbots, por ejemplo, están basados en los grandes modelos de lenguaje, entonces para entrenar esos modelos tiene un costo, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lado de usuarios, entre comillas? Creo que es generar conciencia, ya sea en nuestro propio ámbito, en cuándo lo vamos a usar, si tiene sentido o no usarlo, y también por ahí conversar con los estudiantes, porque nos ha pasado que, o creemos que los estudiantes por ser jóvenes o ser
haber nacido en la, digamos, en la generación de lo digital, saben cómo funciona todo perfectamente, y nos pasó hace poquito que dimos una charla para chicos de nivel secundario del último año. Generamos una encuesta en vivo que la escanearon con el QR de sus celulares, a ver, digamos, para qué usaban los chatbots, y la barrita que más surgió era la de buscar información. Y no están pensados para esos, no son un buscador, para eso están los buscadores. Entonces, por ahí generar una conciencia en decir, bueno, si vos vas a mal usar el chat GPT para buscar información que no está creado para eso, que no hace eso, no busca información, te está generando un mayor consumo de agua, muchísimo más, que si vas a un buscador, si necesitas encontrar una información, un hecho fáctico, la biografía de alguien o lo que fuese. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros conversemos con nuestros estudiantes o en nuestro ámbito, ¿no? El decir, bueno, ¿lo vamos a usar? Ok, vinieron para quedarse y hay que saber usarlos, pero hay que usarlos bien. Lo mismo cuando salió toda la cuestión de generar esas imágenes que eran como muy reconocidas, o el muñequito que salía de la caja, y uno dice, ay, voy a jugar con eso, y total, una imagen que yo genere no pasa nada, pero fue algo que se viralizó, y creo que salió a hablar el CEO de una de las empresas a decir que casi se habían derretido los servidores. Y obviamente no van a dejar que se derritan los servidores, los van a enfriar. ¿Y con qué los van a enfriar? Y bueno, con el consumo de agua. Entonces es fundamental que uno pueda conversar y presentar esta realidad a los estudiantes. Me parece que por ahí eso es importante. Tomar conciencia a nivel usuarios, digamos. Claro, sí. Perfecto. Sí. Clarísimo. Bien, no sé si alguien más quiere aportar a la pregunta de los puntos de conexión, discrepancias o aprendizajes. Si no, pasamos a la tercera y última pregunta. Bueno, vamos con la última entonces. Si tuvieran que escalar o replicar sus propuestas en otro contexto académico institucional, imagínense otra carrera, otro nivel inicial, ¿sí? Medio, superior o modalidad, ¿qué ajustes creen que serían necesarios para sostener su sentido y efectividad? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Bien, Pau. No, bueno, brevemente, sí, la idea es, en cuanto a la experiencia que conté, fue una primera experiencia, ¿no? De esto de blanquear el uso del chat GPT para una actividad puntual. Pero sí la he utilizado en otros niveles. Yo trabajo a nivel universitario, pero también trabajo con adultos mayores, trabajo con adultos jóvenes, con adolescentes y con niños, y todos y todas ellos usan inteligencia artificial, y la idea es seguir concientizando, y un poco lo linkeo con la pregunta anterior, concientizando en cuanto a la, soberanía tecnológica, que es para filosofar 3 horas y media, no da el contexto, pero me parece que ayudarlos a utilizar estas herramientas, ¿sí? De inteligencia artificial que están tan a la mano, hacia la soberanía tecnológica de un país también. Después, la perspectiva de género, cada uno lo pone o no. Sí, debo reconocer que no le di importancia, o por lo menos ahora, hasta el momento, no le di importancia al uso de energías y recursos, como hablábamos recién, y me parece muy interesante lo que dijo Verónica recién. Pero sí, mi idea es, y volviendo a la tercera pregunta, adaptar esta actividad para verlo en todos esos destinatarios, por supuesto, adaptarlo a cada contexto y hacer los ajustes que necesite. Por ejemplo, en adultos mayores me pasa que son bastante reticentes a utilizar, por ejemplo, el chat GPT. Entonces ahí los tengo que animar un poco más. Es como lo contrario que me pasa con los adolescentes o con los adultos jóvenes. Entonces tengo que adaptarlo, sí, pero me parece, perdón, una investigación muy necesaria, ¿sí? Ir midiendo. Yo esto lo hice en un grupo muy pequeño, pero la idea es seguir escalando, seguir midiendo y viendo qué impacto tiene
nuevamente, para hacer un uso pedagógico de estas herramientas y que no sea algo que ellos usan como escondidas nuestras. Lo que dijo María Silvia hoy fue maravilloso, esto de que escondían las pantallas cuando ellos pasaban como ocultando que usaban el chat. Nada, blanquear esto, ayudarlos a que aprendan a utilizarlo, aprender nosotros también a utilizar estas herramientas, ir capacitándonos, me parece como necesario en ese sentido. Simplemente aportar eso, Gus. Gracias. Gracias, Pau. Bien, Magdalena Dimitrov. No te escuchamos. ¿Estás muteada, puede ser? Hola, Ahí está, ¿ahora? ahora sí. Sí, con Héctor Di Benedetto, somos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Exactas, y presentamos un trabajo sobre gamificación, sobre el uso de Kahoot en álgebra lineal. La idea era, se inició en 2019 para dinamizar un poco la clase en determinados horarios, son cursos numerosos, una materia pesada, y de un tiempo a esta parte, o sea, desde 2019, los alumnos no conocían tanto Kahoot, se ha incorporado en el uso del secundario, hoy lo manejan, pero bueno, lo hemos utilizado para sociabilizar, para que aprendan de sus errores con preguntas de repaso de algunos temas o para disparadoras sobre el tema que se está viendo. Y me parece fundamental el uso planificado, o sea, debidamente planificado, eh, con los ajustes del caso, en el momento oportuno, y no, bueno, hay que lograr algo, en el caso de Kahoot, algo divertido. Bueno, ese algo divertido tiene que ser una herramienta que potencie el aprendizaje, el aprender del error, y hasta ahora nos viene dando muy buen resultado, más allá de la faceta lúdica. El alumno digamos, se anima a preguntar después de utilizar Kahoot, se anima a preguntar un poco más. La contra es que la herramienta gratuita es muy limitada. Nosotros tenemos cursos numerosos y bueno, estamos viendo de usar Quizzes para de alguna manera ampliar, pero la versión gratuita mejor, que no es tan amplio el cupo, lo que ha logrado es que, bueno, se sienten de a dos, de a tres, y eso potencia también la discusión que muchas veces no se animan a hacerla frente a sus otros compañeros. Bueno, al ser grupos más reducidos, discuten entre ellos y luego eligen la opción que se preguntó. Bien, bueno, gracias, Magdalena, por compartir. Rosana Corrado había levantado la mano también. Sí, hola, buenas tardes, gracias, Gustavo. Buenas tardes. Bueno, ahí estaba escuchando atentamente, más que interesante todos los trabajos que estamos compartiendo y las respuestas que se van dando. Yo, digamos, también integro el grupo de Gabriela Cenici y Karina March, que hablaron sobre la experiencia de formación docente continua en pensamiento computacional y robótica, vinculada a la experiencia pedagógica en el nivel inicial. Y con respecto a la pregunta 2 y con respecto a la pregunta 3, o tratando de hilar esto de las nuevas líneas de acción conjuntas y cómo replicar las propuestas, por ahí para comentar brevemente que después de aquella experiencia del 2021, que arrancó en un contexto de pandemia, después post-pandemia, hicimos un PIO, un proyecto integrador orientado, con la participación de ambos núcleos, de ambas núcleos de investigación y facultades de la UNICEN, Tandil, y llevamos adelante, no hablando de replicar la propuesta, digamos, que se había hecho en el Jardín Zarini, que es un
es, digamos, un jardín de infantes dependiente directamente de un preuniversitario, dependiente del rectorado de la UNICEN. Entonces, ahí partimos, obviamente, pudimos replicar gran parte de esa propuesta, ese taller de formación continua en otro jardín de infantes de Tandil. Después ofrecimos otro tipo de talleres abiertos también a la formación inicial, porque yo pertenezco a la carrera de educación inicial, donde en el plan de estudio y en la currícula actual no tenemos seminarios o materias específicas que aborden precisamente estas temáticas de la educación digital de manera específica, sino de manera por ahí indirecta, transversal. Es un área de vacancia. Así que este tipo de experiencias que une la formación inicial y continua nos permite seguir como pensando ahora en un proyecto de investigación en curso, la interdisciplinariedad por un lado, y por otro lado estos dos puntos de la formación inicial y continua que estamos llevando adelante ahora en una segunda etapa en el Jardín de Infantes Zarini, pero sumando otros jardines de nivel inicial de la ciudad de Tandil. Así que bueno, eso es lo que quería aportar, ¿no? Que si bien uno respeta la cultura institucional, el contexto institucional, y en cada uno de esos lugares ve cuál es el punto de partida, hace como una especie de diagnóstico, hay puntos de la propuesta que son valiosos, como el taller de formación, que nos permiten avanzar, ¿sí? en poder poner ahí en tensión esto del pensamiento computacional, la robótica, y trabajar o entender qué es lo que está, por ejemplo, ofreciendo el diseño curricular actual en Provincia de Buenos Aires, claro. Segundo ciclo, ¿sí? Y su implementación a nivel de sala, a niveles áulicos. Eso quería comentar. Gracias, Rosana. Importantísimo el trabajo que llevan a cabo. Muchísimas gracias por compartirlo. A ustedes, gracias a ustedes. Bien. No sé si alguien más queda para que haya levantado la mano o no. No sé si en el chat escribieron algo. Creo que no. Marina recomienda ver un documental que acaba de compartir un enlace. Así que, bien, bueno, si no hay más preguntas, dudas, vamos a ir dando cierre a este encuentro. Antes de eso voy a pasar un pequeño recordatorio. Recuerden que está el código QR para que ustedes puedan inscribirse para obtener el certificado digital de esta jornada. Y si no, a continuación, Karina va a estar compartiéndolo ahora en el chat, en enlace, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, invitarlas mañana a lo que sería una nueva jornada del WITE, ¿sí? A las 10 de la mañana hacemos el cierre de los ejes. El último eje D que queda, esa jornada queda para mañana 29 de mayo a las 10 de la mañana. Y acá no lo dice, pero a las 4 de la tarde está el cierre, ¿sí? El cierre con una conferencia, está la presentación del libro y los ganadores del tercer concurso de diseño de contenidos educativos digitales, ¿sí? Así que bueno, los esperamos mañana con estas dos últimas jornadas. Muchas gracias. Hola Gustavo, muchas gracias por todo y ya veo que pasaste muy bien los avisos parroquiales, así que los esperamos mañana. Un placer. Muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.